Muy bien, pues vamos a ir directamente al PowerPoint. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Les enviamos un fuerte abrazo. Estamos hablando de la iglesia primitiva y esta es nuestra tercera clase. Esperamos se estén preparando porque acuérdense que este proyecto evangelístico que vamos a lanzar cada uno por la gracia de Dios, no solamente va a involucrar a usted, sino que usted va a contagiar a hermanos en su iglesia que lo van a apoyar en este esfuerzo. Así que estamos bien emocionados, mis hermanos. Yo espero que ustedes también estén emocionados en oración, pidiéndole a Dios sabiduría. A través de este grupo en WhatsApp vamos a estar enviando algunos métodos. Esta mañana les envié una foto de una iglesia en donde ellos están lanzando una campaña de barrio. Quiero que consideren eso como un proyecto en su iglesia, en su vecindario, allá por donde ustedes viven. Pero hay otros proyectos que podemos lanzar y según avancemos en este diplomado vamos a estar compartiendo diferentes métodos de hacer la obra de evangelismo. Muy bien, vamos entonces ahora sí, pastor, al texto. Tenemos dos versículos que quiero compartir y quiero que le pongamos atención a Hechos 4:32 y a Hechos 4:35, porque lo que estamos haciendo, mis hermanos, es viendo cómo era la iglesia primitiva, qué podemos captar nosotros de ellos que es importante hoy en nuestros días. Dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Hermanos, piensa en tu iglesia. Pensemos en nuestra iglesia hoy. Dice aquí la Biblia que en aquella iglesia no había ningún necesitado. Hermanos, y yo me pongo a pensar hoy en nuestra iglesia y veo muchas necesidades. Muchas necesidades. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido. Siguiente Filmina, pastor. Y dice el 45, el versículo 35 del capítulo 4 de Hechos, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Otra vez aparece esa palabrita de necesidad, necesidades en la iglesia primitiva. Vamos al siguiente, pastor, gracias. Quiero entonces, mis hermanos, que notemos que aquí hay en estos dos versículos algunas palabras claves y esta es la tercera clase. Dice la Biblia que ningún necesitado. También dice la palabra de Dios según su necesidad. Y número dos, dice que los que poseían heredades o casas. Vemos que en la iglesia primitiva aparecen necesidades. Y también vemos a las personas que tienen lo necesario para suplir esas necesidades. Siguiente, pastor. Entonces noten lo que estaba pasando en aquella iglesia. Esto está en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 58, que es un libro de texto para este diplomado. Los Hechos de los Apóstoles, dice la página 58, que muchos de esos creyentes primitivos, estamos hablando de la iglesia primitiva, se vieron inmediatamente separados de su familia y sus amigos por el celoso fanatismo de los judíos. Eso había creado las necesidades y fue necesario proveerlos de alimento y hogar. Hermanos, en esta tercera clase quiero hacer un llamado a nuestra iglesia, a tu iglesia, a mi iglesia. Es necesario hacer algo para suplir las necesidades que tenemos hoy, porque sinceramente, hermanos, yo veo a nuestra iglesia y veo
muchos vidrios rotos, muchas ventanas rotas que tenemos que arreglar. Hay muchas necesidades hoy y no podemos nosotros hacernos los ciegos, mis hermanos. Dios, si nos hacemos los ciegos o no hacemos nada en cuanto a esas necesidades, entonces no vamos a ser como la iglesia primitiva, que a cualquier necesidad ellos venían, hermanos, y suplían esa necesidad, aunque cueste sacrificio, aunque cueste tiempo, aunque cueste lo que cueste, hermanos. La iglesia primitiva estaba atento a sus necesidades y se suplían esas necesidades. Y dice la Biblia que no había ningún necesitado. ¿Cómo está nuestra iglesia, hermanos? Si vamos a tener éxito en evangelismo, queremos que vengan la gente de afuera y encuentren una familia que se preocupan los unos por los otros y que no hay ningún necesitado. Pero vamos a ser realistas. ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Será que hay ese amor? ¿Hay esa preocupación? Como dice aquí esta página 58, los Hechos de los Apóstoles. Noten lo que dice. Necesidades son 3, hermanos. Dice que de aquella iglesia primitiva, su amor, número 1, por los hermanos, número 2, y por la causa que habían abrazado, superaba a su amor por el dinero y sus bienes. 3 necesidades hoy. Siguiente, pastor. 3 necesidades: los hermanos, la causa y cuidado con la codicia. Noten, las necesidades son 3, mis hermanos. Número 1, según lo que hemos visto ahorita, los pasajes que hemos visto, las citas inspiradas que hemos visto, son las necesidades de los hermanos, que pueden ser muchas en mi iglesia y en tu iglesia. Número 2, necesidades de la causa. Y número 3, dice Hechos de los Apóstoles, página 58, dice que la codicia no tenía cabida en su vida. Y estas 3 cosas, mis hermanos, resumen la clase de esta tarde. Necesidades de los hermanos, necesidades de la causa, y número 3, la codicia no tenía cabida en su vida. Siguiente, pastor. Bueno, ahora sí, mis hermanos, vamos a ser específicos. Necesidades de los hermanos. Bueno, a veces en nuestra iglesia, hermanos, hay situaciones cuando alguien que nosotros amamos, alguien en la iglesia necesita trabajo. A veces la necesidad de salud. No sé cuántos de ustedes ahorita tienen hermanos enfermos. ¿Hay en tu iglesia hermanos enfermos? Pues por acá en mi iglesia, hermanos, encontramos situaciones donde hay hermanos con diabetes, por ejemplo, sufriendo las consecuencias de esa enfermedad tan cruel, la diabetes. Hay hermanos enfermos. Hay hermanos que necesitan trabajo. Número 3, a veces necesitan alimento. A veces, número 4, un hogar. A veces que le des unos $20, unos 200 pesos por alguna situación que está pasando tu hermano o tu hermana. Necesidades de los hermanos, así como vimos la iglesia primitiva, debido a esa situación de persecución, vamos a decir, eso creó una necesidad e inmediatamente la iglesia primitiva suplió esa necesidad a través de hermanos que tenían propiedad y casas. Siguiente, pastor, por favor. Miren lo que dice aquí, testimonios para la iglesia. Estamos hablando de las necesidades de los hermanos. Y noten cómo la sierva de Dios armoniza con la Biblia y hace un llamado a nuestras iglesias. ¿A qué? Pregunto, ¿un llamado a qué? Bueno, vamos a ver aquí lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 502. Dice, todas las iglesias debieran sentir como un deber bíblico hacerse cargo de sus propios pobres y enfermos. ¿Cómo la ven, hermanos? ¿Le hicimos amén a esto? ¿Dios tiene razón? Claro que sí, porque la iglesia primitiva era así. Todas las iglesias deben sentir como un deber bíblico hacerse cargo de sus propios pobres y enfermos. Y si vamos a tener éxito, mis hermanos, en la obra de evangelismo,
Necesitamos iglesias así, que se preocupen por sus pobres y sus enfermos. ¿Estamos haciendo lo suficiente, mis hermanos? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero la realidad es que a veces nuestros hermanos pasan por situaciones y tenemos hermanos muy pobres y debemos nosotros hacer algo para suplir esa necesidad. De otra manera, nosotros no somos como la iglesia primitiva, nos está faltando algo muy importante si queremos tener éxito en el evangelismo. Siguiente. Miren esta cita también. Recuerden que estas filminas van a ser suyas, mis hermanos. Esta cita viene del Ministerio de la Bondad, página 286. Me llama mucho la atención. Dice que en toda iglesia, eso incluye tu iglesia, mi hermano, que me estás escuchando esta tarde, incluye tu iglesia y mi iglesia. Dice que en toda iglesia debe establecerse ¿qué? Un fondo para los pobres. Miren, la sierva de Dios, la mensajera de Dios, nos está diciendo que hagamos como la iglesia primitiva, que haya un fondo para los pobres en todas las iglesias adventistas del séptimo día. En toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Bueno, vamos a tener que trabajar, hermanos, con nuestra iglesia, porque yo no sé si en tu iglesia ahorita, en estos momentos, hay un fondo para los pobres. Si ya lo existe, amén. Y si no, pues hay que hacer algo. Luego, dice, luego de que se establezca un fondo para los pobres, luego cada miembro, eso se incluye a ti y a mí. Luego cada miembro presentará una ofrenda de agradecimiento a Dios cada semana o cada mes, según resulte más conveniente. Esta ofrenda expresará nuestra gratitud por los dones de la salud, el alimento y las ropas cómodas. Y en la medida en que Dios nos bendijo con estas comodidades, apartaremos recursos para los pobres, los dolientes y los angustiados. Ahí está, mis hermanos. Hay necesidades en todas nuestras iglesias y la iglesia primitiva hacía algo para ayudar en esas necesidades. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dice, quisiera llamar especialmente la atención de los hermanos a este punto. Recordemos a los pobres. Privémonos de algunos de nuestros lujos, sí, aún de comodidades, y ayudemos a aquellos que pueden obtener solamente la más escasa alimentación e indumentaria. Al obrar en su favor, obraremos para Jesús en la persona de sus santos. Así como obraba la iglesia primitiva y ayudaba a sus santos, nosotros debemos hacer lo mismo. Y si lo vamos a lograr, mis hermanos, vamos a tener que encargarnos de nuestros pobres y de nuestros enfermos, y vamos a tener que tener en toda iglesia un fondo para los pobres. Siguiente. Bueno, ahora vamos a las necesidades de la causa también, hermanos. Necesitamos, mis hermanos, templos. Y a veces en la iglesia, de repente, falta un aire acondicionado. Porque, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me siento mal si voy a mi iglesia y no hay un aire acondicionado, pero en mi casa sí tengo un aire acondicionado. O si voy a usar el baño en la iglesia y encuentro que el baño en la iglesia está súper sucio y descuidado, y en mi casa está todo limpio el baño. ¿Cómo está eso, hermanos? ¿Seríamos nosotros como la iglesia primitiva? No, mis hermanos, si vamos al templo y notamos que ahí no hay un abanico y en mi casa sí tengo abanico, pues vamos a suplir esa necesidad de la causa. No solamente tener un templo, sino también poner un abanico. Y si tengo en mi casa aire acondicionado, pues entonces en el templo también debe de haber aire acondicionado. ¿Y cómo se va a suplir esa necesidad, mis hermanos? A través de nosotros, los que podemos. Son necesidades de la causa. Y no solamente necesitamos templos, también necesitamos escuela, la escuela adventista. Miremos a nuestros pioneros, mis hermanos. Cuando comenzó el movimiento adventista, no había templo sin su escuela. Hoy hay muchas necesidades concerniente a esto. Y he escrito bastante en las redes sociales sobre este punto, mis hermanos. A veces yo siento que no nos preocupa que nuestros hijos, los hijos de los guardadores del sábado, estén todos en las escuelas del mundo, arriesgando así su espiritualidad
y a veces torciendo la Biblia para justificar ese mal proceder. Hermanos, leamos los escritos inspirados, la Biblia, y vamos a encontrar que Dios nos llama a tener templos y también escuelas. Es una necesidad. ¿Cómo vamos a suplir esa necesidad, mis hermanos? Bueno, igual que la iglesia primitiva, tenemos que tener cuidado con la avaricia, mis hermanos. Si nosotros somos avariciosos, si amamos las cosas materiales, vamos a retener los recursos de Dios y no vamos a tener buenos templos, no vamos a tener escuelas adventistas, porque no somos como la iglesia primitiva, pero son necesidades de la causa hoy. ¿En dónde vamos a preparar nuestros misioneros, mis hermanos? ¿No es a través de nuestras escuelas? La escuela adventista está ahí para formar misioneros, para que nuestros hijos, nuestros jóvenes no se salgan de la iglesia, para que bajo la instrucción de maestros misioneros, adventistas, claro, ellos se preparen como misioneros y nuestros niños y jóvenes sean retenidos, que no se salgan de la iglesia y que aporten ayuda a nuestra misión. Para eso están nuestras escuelas. Entonces, mis hermanos, necesidades que tenemos hoy en la causa, están los templos, las escuelas, la evangelización en las ciudades. Necesitamos evangelizar las ciudades. Por eso me preocupa, hermanos, a veces cuando vemos hermanos que se quieren salir de las ciudades y que usan los escritos de la sierva de Dios y la Biblia, pero nada más un lado, para animar a nuestros hermanos a que salgan de las ciudades. Pero se olvidan que también tenemos que evangelizar las ciudades. O sea, así como hay un llamado a salir de las ciudades, hay un llamado a entrar a las ciudades para evangelizarlas. Es otra necesidad que tenemos. Vamos a regresar a la filmina, por favor, pastor. Número 3, necesitamos, no sé, en tu lugar, posiblemente tú vives ahorita, debido a alguna circunstancia, todavía vives en una ciudad. Bueno, que tu proyecto evangelístico alcance tu ciudad, porque esa es una necesidad que tenemos hoy en la iglesia. Necesitamos alcanzar las ciudades, porque ahí está la gente perdida, ahí está la oveja perdida. Por eso la sierva de Dios dice que nuestros pastores deben estar trabajando en las ciudades. Y ella habla muy fuerte y dice que nuestros pastores no deben de estar revoloteando en nuestras iglesias, en las iglesias que ya conocen la verdad. Deben ellos dejar sus iglesias, irse a evangelizar las ciudades. Tanto pastores como colportores, médicos, misioneros, debemos estar trabajando las ciudades. Una necesidad que también tenemos. ¿Qué estamos haciendo, mis hermanos? Somos nosotros como la iglesia primitiva, que identificaba las necesidades y hacían algo para suplir esa necesidad. ¿Saben? Si vamos a tener templos, si vamos a tener escuelas adventistas, si vamos a evangelizar las ciudades, hermanos, ya estamos viendo que vamos a necesitar recursos. Nosotros debemos tener mucho cuidado de que no enterremos nuestros recursos por la avaricia, y la causa de Dios va a sufrir, porque nosotros no somos como la iglesia primitiva. Puestos de avanzada, mis hermanos, ya sea una casa publicadora, ya sea un sanatorio afuera de la ciudad, necesitamos puestos de avanzada. ¿Cómo vamos a tener puestos de avanzada si estamos todos llenos de avaricia? No, mis hermanos, la iglesia primitiva no era así. Ellos estaban dispuestos a sacrificarse para ver la causa de Dios avanzar. Y es hoy esa la necesidad que tenemos en la iglesia adventista del séptimo día. Necesitamos, número 5, centros de influencia. Ya hemos hablado en diplomados del año pasado sobre esto, pero el centro de influencia, mis hermanos, debe de estar dentro de la ciudad como un centro de influencia, sea un restaurante, sea un puesto de comida saludable. Centros de influencia deben de estar en las ciudades. Nuestras iglesias deben de estar en las ciudades. Son necesidades que tenemos hoy en las ciudades. Y a veces andamos ahí que salir de las ciudades, y se olvidan que nuestras iglesias deben de estar en las ciudades. Por eso, si salimos de la ciudad, mis hermanos, debemos tener en mente que la iglesia se mantiene en la ciudad como una bandera
que brilla para Cristo Jesús, porque nuestra bandera es: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Entonces, por eso nuestras iglesias deben de estar en las ciudades, y no nada más una iglesia, muchas iglesias. Entre más grande la ciudad, más iglesias pequeñas debemos tener, pequeños restaurantes, pequeñas escuelas por todos lados. Necesitamos, mis hermanos, son necesidades de la causa. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos, en estos días? Bueno, bien facilito, vamos a hacer como la iglesia primitiva, que cuando tenía necesidades, venían los hermanos que tenían los recursos para suplir esas necesidades. Siguiente. Hace poco puse esta cita, mis hermanos, y espero que esto te ayude en tu proyecto evangelístico. Si vas a tener una campaña de barrio, si vas a tener una feria de salud, algo en tu ciudad, en tu vecindario, ahí en tu iglesia, recuerda que vamos a necesitar la ayuda de todos. Miren lo que dice esta cita. Dice que insten los ministros individualmente a los miembros de la iglesia para que los ayuden en su obra de casa en casa, llevando la verdad a un círculo más amplio. Miren, hermanos, a veces cuando veo hermanos así por las casas, uno piensa en los testigos de Jehová, uno piensa en los mormones, pero ha llegado el momento para que los adventistas del séptimo día, que tienen la verdad, le toquen la puerta a los testigos de Jehová y a los mormones. Cuando suceda eso, mis hermanos, entonces sí podemos decir que el fuerte pregón ha comenzado y que los adventistas están despertando y que ahora sí somos como la iglesia primitiva. Son necesidades hoy, mis hermanos. Trabajar de casa en casa es otra necesidad, y la sierva de Dios aquí nos dice cómo lo vamos a lograr. Los ministros, los pastores adventistas deben hacer esto. ¿Dónde están los pastores adventistas que obedezcan este consejo inspirado? Que el Señor levante hoy pastores adventistas que hagan caso al llamado divino. Siguiente, por favor, pastor. Miren, hermanos, esta cita en Hechos de los Apóstoles, página 58, nos dice cómo lo vamos a lograr. Dice que el dinero, el tiempo, la influencia, eso tú tienes, yo también tengo dinero. También tienes tiempo, yo también tengo tiempo. La influencia, todos tenemos influencia. Bueno, esas tres cosas, dice, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu, o sea, mis hermanos, es solamente por el poder del Espíritu Santo que nuestros corazones van a ser transformados. Todo lo que les he dicho hasta ahorita, de tener escuelas adventistas, de preocuparnos por nuestros enfermos, nuestros pobres, centros de influencia, puestos de avanzada, todo eso, hermanos, lo vamos a tener solamente por el poder del Espíritu Santo. Dice, por el poder del Espíritu, los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo. Eso es lo que hoy nos está deteniendo, mis hermanos. Tenemos nuestros afectos en las cosas del mundo, y que estarán dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el evangelio. ¿Saben, mis hermanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer sacrificios? Cuando tú lances tu proyecto evangelístico, se va a requerir sacrificio de varias formas. Pero tú alaba a Dios, mis hermanos, porque son estas personas las que están dispuestas a hacer sacrificios, las que Dios va a usar. Los demás se van a quedar tranquilos ahí en el templo, con el aire acondicionado, en esa banca cómoda, ahí con tantos servicios y de actividades que hay muchas en nuestras iglesias, pero la oveja perdida allá afuera. Tengamos mucho cuidado. Si vamos a salir a buscar a la oveja perdida, se va a requerir riesgos y sacrificio y mucho esfuerzo.
Dice, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Siguiente, pastor. Bueno, hablando de poder, hermanos, dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. La iglesia primitiva, mis hermanos, estaba llena de poder. ¿De dónde venía ese poder? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿cuándo, mis hermanos? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, que Dios nos ayude. Nuestra iglesia hoy necesita poder, y ese poder que necesitamos para desprendernos de todas las cosas materiales, de toda la avaricia, para tener amor por las almas que están perdidas, amor por los hermanos que están enfermos y necesitados. Solamente es el poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Saben que me da a mí mucha tristeza cuando veo hermanos en nuestras iglesias enfermos. Por eso necesitamos un sanatorio, hermanos. Por eso Dios nos pide sanatorios. Y no estoy hablando de hospitales grandísimos como el mundo. Estoy hablando de pequeños sanatorios donde podemos enviar a nuestros hermanos que están enfermos, para que ahí les enseñen la reforma pro salud, para que ahí les enseñen a comer, que muchos de nosotros hoy estamos comiendo muy mal, mis hermanos. ¿Cómo podemos ser nosotros como la iglesia primitiva cuando le estamos diciendo a nuestros hermanos que pueden comer carne? Les estamos diciendo que Levíticos 11 es el mandato de Dios. ¿Dónde dice eso Dios en su palabra? ¿Dónde dice eso la sierva de Dios en sus escritos? No, mis hermanos, nosotros somos un pueblo de Génesis 1:29. A nuestros hermanos que están enfermos hay que decirles la verdad. La dieta original es lo único que los va a sanar a ellos. Eso es lo que van a enseñarles allá en el sanatorio. Pero ni sanatorios tenemos, mis hermanos. No tenemos suficientes centros de influencia en las ciudades. Estamos todos encerrados dentro de las cuatro paredes de nuestras iglesias, ahí con semanas de oración, con sermones y más sermones. Así no era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva atendía sus necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades hoy, mis hermanos? Pues tenemos muchos hermanos enfermos. ¿Por qué están enfermos? Porque necesitan que sean enseñados cómo cocinar, cómo preparar alimentos sin carne. Eso lo dice la sierva de Dios, pero no lo estamos haciendo, mis hermanos. A veces los líderes somos un mal ejemplo y traemos confusión a la iglesia y seguimos enfermos y los hermanos mueren enfermos. Son necesidades. ¿Qué estamos haciendo para suplir esas necesidades? Si fuéramos como la iglesia primitiva, pues levantamos un sanatorio. Que eso va a requerir esfuerzo, sacrificio y mucho dinero. Bueno, ¿no era así la iglesia primitiva? ¿No se desprendían ellos rápidamente para ver la obra de Dios avanzar? Hermanos, también tenemos hermanos pobres. Tenemos pobres hermanos necesitados. ¿Cómo les vamos a ayudar? Bueno, yo ya les di algunas citas donde dice que debemos tener el fondo para los pobres en todas las iglesias y debemos preocuparnos por todos ellos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Decidamos esta tarde ser como la iglesia primitiva. Amén.